Muy buenos días. Vamos a iniciar un nuevo capítulo, la dinámica del sistema de partículas. Y para eso vamos a hacer un comentario preliminar. Hasta ahora hemos visto las leyes de Newton y los principios de conservación. Me refiero a conservación de la cantidad de movimiento, el momento angular y la energía para una partícula. Lo que vamos a empezar a analizar ahora es cuando manejamos sistemas que consisten en dos o más partículas, una pequeña cantidad o una cantidad un poco más importante. ¿Qué pasa con estas leyes y los principios de conservación? Para eso vamos a empezar a definir lo que es el centro de masa de un sistema de partículas. Vamos a hablar de la posición, velocidad y aceleración del centro de masa. Y luego, a lo largo de este tratamiento, vamos a ir viendo algunas propiedades importantes que tiene este punto que vamos a definir. Digamos, supongamos un sistema conformado por n partículas de masa m1, m2, m sub n, y cuya posición estará dada por el vector de posición r sub 1, r sub 2, r sub n, todo referido a un referencial con origen en O, inercial por supuesto, ya hemos definido lo que es un sistema de referencia inercial, y para ello vamos a definir que el vector de posición del centro de masa va a ser igual a 1 sobre la masa total por la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n, siendo n el número de partículas que conforman este sistema. Repetimos, la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n, del producto de las masas individuales por sus posiciones individuales, es decir, de los m sub i por los r sub i. Teniendo en cuenta que m mayúscula es la masa total del sistema de partículas, es decir, la sumatoria de las masas individuales. ¿Está bien? Es respecto, digamos, desde i igual a 1 hasta i igual a n. Por ejemplo, por un sistema conformado por dos partículas, supongamos el eje X es el que contiene a las dos partículas, digamos una partícula de masa m sub 1 estando a una coordenada, siendo x1 la coordenada respecto a nuestro referencial, unidimensional por supuesto, y una masa m sub 2 con una coordenada x sub 2, bueno, el centro de masa seguramente estará en algún punto del segmento que une las dos masas. Digamos que podemos decir que el producto de la masa total, siendo la masa total m sub 1 más m sub 2 por la coordenada x del centro de masa, será m sub 1 por x1 más m sub 2 por x2. En términos generales ya en el espacio, será m por la coordenada x del centro de masa, la sumatoria de los mi por los x sub i. La masa total por la coordenada y del centro de masa será la sumatoria de los mi por los i sub i, siendo i sub i la coordenada respecto al eje y de cada una de las posiciones de cada una de las partículas, y la masa total por z del centro de masa será la sumatoria de los mi por los z sub i. Si en vez de ser un sistema discreto de partículas es un cuerpo continuo, un sistema continuo, ahí ya la sumatoria se transformará en una integral, es decir, si acá tenemos, digamos, este cuerpo continuo y señalamos un elemento de masa de ese cuerpo continuo, que vamos a llamar diferencial de masa, un elemento infinitesimal, a una posición R, tendremos entonces que el producto de la masa total por la posición del centro de masa será igual a la integral de los R por diferencial de m, siendo esta integral hecha a lo largo de todo el volumen de este cuerpo continuo, será una integral de volumen. En definitiva, el vector de posición del centro de masa, R sub m, será igual a 1 sobre m, siendo m la masa total de nuestro cuerpo, considerado por la integral de R por diferencial de m. Ahora bien, una vez definida la posición del centro de masa, que obviamente la posición del centro de masa dependerá de la distribución de masas, y lo interesante es describir qué pasa con la posición del centro de masa conforme existe un movimiento de este sistema de partículas, es decir, con el transcurso del tiempo. Para ello, entonces,
vamos a definir la velocidad del centro de masa. Bueno, si la posición del centro de masa es igual a 1 sobre la masa total por la sumatoria de los MI por los R sub I, derivando con respecto al tiempo esta expresión, tenemos entonces la derivada del vector de posición del centro de masa con respecto al tiempo, que va a ser la velocidad del centro de masa. Será igual a 1 sobre m por la sumatoria de los MI por V sub I. ¿Por qué? Porque la derivada de los R sub I con respecto al tiempo será igual a las velocidades individuales de cada una de las partículas que conforman el sistema. Es decir, lo hemos obtenido por simple derivación de la expresión general de la posición del centro de masa. Ahora bien, ya que estamos con las masas y las velocidades, vamos a hablar de la cantidad de movimiento del centro de masa. Bueno, la cantidad de movimiento de nuestro sistema de partículas será igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento individuales. Es decir, la cantidad de movimiento total, P, será igual a la sumatoria de los P sub I. Es decir, será igual la cantidad de movimiento total P, que es la masa total, por la velocidad del centro de masa. ¿Y qué será entonces? La sumatoria de las cantidades de movimiento individuales, es decir, la sumatoria de los MI por los V sub I. Veamos esto. ¿Qué pasa si queremos analizar la velocidad del centro de masa respecto a un referencial que se mueve con el centro de masa? Es decir, respecto a un referencial que está en el centro de masa y se mueve con él. ¿Qué velocidad tiene el centro de masa respecto a sí mismo? 0, como la velocidad que tiene cualquier móvil respecto a sí mismo. 0. Es decir, que esta cantidad sería 0 respecto al centro de masa, si tomamos un referencial respecto al centro de masa. Por lo tanto, si esto es 0, esta cantidad será 0. Y este es un dato interesante. La cantidad de movimiento total de un sistema de partículas respecto al centro de masa es igual a 0. Es decir, la sumatoria de todas las cantidades de movimiento individuales de un sistema de partículas referidas a un sistema de referencia que está y se mueve con el centro de masa es igual a 0. Continuaremos. Bueno, habíamos visto la posición del centro de masa, o mejor dicho, el vector de posición del centro de masa, el vector de aceleración del centro de masa, vimos la cantidad de movimiento del sistema como la suma de las cantidades de movimiento individuales de cada una de las partículas. Estamos hablando en el cierre de la aceleración del centro de masa también. Y recordemos esto, si la cantidad de movimiento del centro de masa es la suma de las cantidades de movimiento individuales, su derivada, es decir, la derivada del vector cantidad de movimiento total respecto del tiempo, será la derivada de la sumatoria de los MI por los V sub I con respecto al tiempo. Es decir, la sumatoria de los MI por los V sub I, ¿qué es? La masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces esto será la derivada de la masa total por la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo? Bueno, no es otra cosa que la aceleración del centro de masa, puesto que la aceleración del centro de masa se obtiene por derivación de la velocidad del centro de masa. ¿Qué queremos decir con esto? La derivada de la cantidad de movimiento total del sistema con respecto al tiempo es la resultante de las fuerzas exteriores, es decir, la fuerza neta. ¿Y a qué es igual? A la masa total por la aceleración del centro de masa. Esto no es un resultado menor. Esto de alguna manera fundamenta lo que veníamos explicitando o aplicando cuando resolvemos un problema o cuando pensamos en que la fuerza exterior aplicada a un cuerpo la estábamos aplicando siempre en el centro de masa. Al principio podría haber resultado por intuición, por lo que sea, pero no es intuición. Justamente lo que estamos mostrando es que el cuerpo, el sistema de partículas, se mueve de manera tal como si
la fuerza exterior estuviera aplicada en ese punto ficticio que se llama centro de masa y que no necesariamente tiene que haber masa. ¿Está bien? Es un punto ficticio que tiene propiedad interesante, como lo adelantamos. ¿Cuál, por ejemplo? Podemos asumir que el movimiento del centro de masa ocurre como consecuencia de una fuerza neta aplicada en ese punto. Bien, imaginemos ahora un sistema S formado por dos partículas, de masa m1 y masa m2. Vamos a señalar por F1 en rojo a la fuerza neta externa que actúa sobre la partícula 1. Cuando decimos fuerza neta externa es la fuerza exterior al sistema que está actuando sobre la partícula 1. Y en rojo sobre la partícula 2, F2 será la fuerza neta externa al sistema que actúa sobre la partícula 2. F1,2 y F2,1 son las fuerzas de interacción mutua que actúa sobre ambas partículas. F1,2 es la fuerza que actúa sobre la partícula 1 debido a su interacción con la partícula 2, y F2,1 será la fuerza que actúa sobre la partícula 2 debido a su interacción con la partícula 1. Es decir, estas dos fuerzas constituyen un par acción-reacción. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo de la partícula 1 es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre esa partícula, es decir, F1 más F1,2. Y la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula 2 con respecto al tiempo será igual a F2 más F2,1. Si sumamos miembro a miembro y tenemos en cuenta que estas dos fuerzas constituyen un par acción-reacción, es decir, que F1,2 igual a menos F2,1, llegamos al resultado que la derivada de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo, es decir, la suma de estas dos derivadas, es igual a F1 más F2, puesto que las otras dos se cancelaron en la suma porque constituyen un par acción-reacción. ¿Y qué es la fuerza 1 más la fuerza 2? Es la fuerza neta exterior que actúa sobre el sistema. Es decir, que en un sistema de partículas, las únicas fuerzas que cambian la cantidad de movimiento del sistema de partículas, de ese sistema, son las fuerzas exteriores al sistema.